buenas tardes. Tenemos la mesa de diálogo de cultura comunitaria, territorios y desarrollo sustentable, y hoy nos acompaña, vamos a empezar por acá, nos acompaña el profesor Ángel, quien es coordinador de investigación de la maestría en educación de la Universidad de Cuenca. De igual forma nos acompaña Jenny Arizaga, quien es directora de Cultura, Recreación y Turismo de la Prefectura de Azuay, comunicadora y gestora cultural y fotógrafa documental y productora audiovisual. Y tiene una iniciativa particular, si mal no estoy, que ahorita vamos a ir trabajándola. E igualmente tenemos como invitada a Tatiana Rodríguez, quien es propietaria del proyecto de La Chichería, una red agroecológica del Austro, y es investigadora y chef ecuatoriana que explora la cocina ancestral andina. Sus líneas de investigación son la agroecología, la gastronomía y la soberanía alimentaria. Hay tres conceptos en esta mesa que son bastante complementarios, pero a su vez tienen unas tensiones, en especial por un punto que se articula con la mesa anterior, y es qué tanto pueden ser impuestas o qué tanto pueden conversar diferentes agendas globales, diferentes agendas nacionales, pero que al final se terminan implementando desde lo que es el territorio, unas jurisdicciones mucho más cercanas, y donde es necesario también la articulación por parte de lo que estaban trabajando en la mesa anterior, que son el sector público, pero que al final también es obligatorio de tener en cuenta pues los que viven esa cotidianidad con el entorno, que son las comunidades. Yo les había puesto pues como ciertas líneas para que por lo menos estuviéramos en un mismo punto, entendiendo que toda la discusión de sostenibilidad y de los aspectos culturales ha sido relevante desde las entidades territoriales, y aquí sí hay una referencia académica que es bien bonita, y es la contraposición que tuvieron las entidades territoriales o los territorios frente a este discurso de sostenibilidad que venía de una agenda global. Fue decir, a momentos, es que no solamente son tres pilares, todo el tema social, económico y ambiental, sino que la cultura se visibilizaba como el cuarto pilar. Entonces, frente a eso, creo que lo primero que deberíamos entender es cómo percibimos desde las experiencias que ustedes tienen, desde el rol que juegan, no solamente desde el público, sino desde las iniciativas comunitarias, cómo entiende esa relación de los conceptos que se llevan o que dan título a esta mesa. No sé quién quiere comenzar. Si comenzamos por acá, con Ángel. Por allá. ¿Quién, Tatiana o Jenny? Bien, con gusto. Dale, con Jenny. gusto. Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por el espacio para poder compartir y pues entrar en este espacio de reflexión, de diálogo, y sobre todo de poderles contar desde la experiencia, en este caso que nos compete, que es una entidad pública como la prefectura, cómo se están viviendo, digamos, estas visiones o estos retos de cierta forma, y desde la práctica, ¿no? Desde lo que nosotros estamos haciendo. Yo consideraría y pudiera contarles que en realidad en la territorialidad el ámbito del trabajo en Minga, del trabajo en equipo, es sumamente fuerte. Es decir, la comunidad tiene una gran fortaleza de organización y de trabajo en equipo. Y eso ha dado pasos también a que se pueda pensar desde la sostenibilidad en los territorios de la misma capacidad de organizarse. Es también una realidad
que más bien la visión, o lo que podemos percibir, es que la visión falta un poco desde ya los mandos de las personas que están tomando las decisiones desde el ámbito no político, partidista, pero sí de quienes están llevando los GATS parroquiales, los GATS cantonales, por ejemplo. Nosotros tenemos en nuestra provincia de la Azuay la capacidad de la organización, por ejemplo, de las mujeres. Tenemos una comunidad de Toctepamba en donde hay aproximadamente unas 30 mujeres que están trabajando en equipo para el tema del trabajo de la paja toquilla, y tienen mucho en su trabajo la visión del medio ambiente, del cuidado, y eso lo van transmitiendo a sus generaciones. En ese sentido, más bien yo considero, o hemos percibido que lo que nos falta es acá, en la urbe, en el territorio, en la comunidad. Las personas lo están haciendo a medida de redes. Si es que hablamos desde el ámbito, incluso nuestra dirección es una dirección de culturas, turismo y recreación, y desde el ámbito de turismo, que recae siempre en un eje cultural, porque es desde cómo nos enfocamos en el ámbito turístico. De igual manera, la capacidad asociativa está sumamente presente. E incluso, por ejemplo, hay un caso súper interesante que es el sitio arqueológico de Paredones Molleturo. No sé si aquí algunas personas lo conozcan, pero este es un sitio arqueológico que es de los más conservados que tenemos en nuestra provincia de la Azuay. Y este espacio, en realidad, desde la parte de los gobiernos, ha estado bastante de lado. Sin embargo, en este momento se cuenta, por ejemplo, con un modelo de gestión borrador y con algunas acciones en el territorio, pero que han nacido por parte de la comunidad. Han sido ellos quienes han dado estos pasos para poder organizarse y para poder trabajar en equipo, y han buscado, por lo contrario, la atención de cada una de las instituciones para que se pueda dar oídos y se puedan tomar acciones de intervenciones en estos espacios. Y pues sin duda, eso sí, y hay que ser también y reconocer, por ejemplo, que hay muchos criterios desde el ámbito medioambiental, sobre todo, que también se desconoce de cierta forma, y que ya desde nuestra parte como instituciones pues es nuestro deber y nuestra parte técnica de poder ir dialogando y poder ir mejorando tanto estos modelos de gestión para que esto pueda tener pues un enfoque mucho más amplio y de equidad, de igualdad, y sobre todo también pues del trabajo equitativo entre géneros, ¿no? Entre hombres y mujeres, que en este momento nosotros podemos ver que en la ruralidad al menos el tema del trabajo de las mujeres es bastante potente, es bastante fuerte, y ahí es en donde decías también uno de las líneas de acción, o bueno, de mis ámbitos de interés de investigación, ha sido justamente el conocimiento de las mujeres en nuestra ancestralidad y su conexión personal con muchas de las manifestaciones o las simbologías andinas. La mujer está muy bien representada en los territorios y muy bien organizada, más bien son aquellas que toman las decisiones, digamos de cierta forma, son las mamas que están al liderazgo, y pues eso nosotros como, bueno, en este caso prefectura, que estamos muy enfocados en el ámbito rural, sí consideramos que es un modelo y un ejemplo a seguir que se debería replicar en lo urbano. Eso por el momento. Sí. Aló, aló. Buenas tardes. Un gusto agradecer al equipo organizador de este espacio que nos permiten de alguna forma compartir una experiencia o la experiencia que estamos haciéndolo dentro del mismo territorio, en los espacios comunitarios. En el caso nuestro, digamos que esta relación entre el territorio, la sostenibilidad y la política pública, creo que realmente necesitaríamos una articulación entre cada uno de estos componentes, ¿no? Sin una política pública clara para manejar adecuadamente el territorio puede ir en contra
a lo trabajado dentro del territorio. Por ejemplo, la imposición de políticas articuladas al extractivismo o al tema de extraer plata, oro y metales preciosos en zonas, por ejemplo, en donde los territorios estamos seriamente cuidándolos, como por ejemplo el Cerro de Fierro Urco en Saraguro, en donde nosotros estamos, hay un gran movimiento que está detrás sosteniendo este proceso. Inclusive toda la propuesta artística, hay gente que está haciendo protesta desde el arte, protesta desde el ámbito cultural relacionado con el cuidado del medio ambiente. Entonces, por eso me parece muy importante esta articulación entre estos tres componentes: la política pública, la sostenibilidad, en qué sentido entenderla, cómo entenderla, y obviamente cómo los territorios comprenden esos procesos y esas articulaciones que el Estado está pidiendo. A nivel de lo micro, es decir, en el nivel micro, en donde estamos, en donde está la comunidad, en donde está mi familia, en donde están las familias que articulamos una comunidad, pues de alguna u otra manera estamos intentando volver a reconectar estos elementos que se han perdido gracias al proceso de educación que hemos tenido. Hay un proceso muy fuerte de trastocar el proceso de olvidar esta relación hombre-ser humano, para no caer en el tema de género, ser humano-naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y este ejercicio de separación del ser humano con la naturaleza, lo que ha provocado en este momento. ¿Y qué es lo que estamos haciendo dentro del territorio? Pues volviendo nuevamente a la articulación entre el ser humano y la naturaleza a través de la celebración de los ritos ceremoniales que se hacen a través del calendario agrícola andino, como el Colla Raimi, el Capac Raimi, el Pauca Raimi, el Inti Raimi, pero ya no en el sentido de mostrar la fotito donde nos toman una imagen y ya esto es la fiesta que celebraban nuestros antiguos, no. En el sentido serio de un proceso de transformación profunda de esta relación y esta conexión con la vibración energética que tiene que ver con el cuidado de la tierra. ¿Por qué? Porque hay una cuestión fundamental. Si no hay un cambio paradigmático, si no hay un proceso de transformación y un cambio en la formación de cómo estamos formando a estas nuevas generaciones, realmente no tenemos esperanza. Así que si logramos establecer una conexión, o sea, es complicadísimo, es difícil, porque el tema de la política pública va por quién está a cargo del poder, ¿sí? Y entendemos cuál es su lógica, cuál es su entendimiento de ese poder, pero olvida que dentro del territorio hay muchos poderes que están además recuperando esa relación profunda y vital con la naturaleza, ¿no? La pandemia nos obligó a volver a casa, ¿sí? Y nos obligó a sembrar, nos obligó a volver a ese sentido comunitario de compartir, y aspectos que ya estábamos perdiendo, y desde ahí nació una nueva forma también de relacionarse. Entonces yo creo que estos tres elementos, estas tres articulaciones que están relacionadas son fundamentales, y ahí hay un trabajo ya de 12 años haciéndolo, no es un tema de ahora, ya son 12 años que se está haciendo, que se está trabajando, y vamos viendo cómo esto va generando una nueva posibilidad, y esperemos pues que esto llegue a la política pública y esto pueda traducirse en un ejercicio de trabajo para la comunidad. Eso. Bien, Tatiana, pero antes usted puso una temática bien relevante sobre la relación individuo-tierra, y ahí se hago la cuña publicitaria. Hay un libro que se llama El hombre y la tierra, que es la relación del campesino con la tierra. De hecho, es el origen de lo que es la sociología en Colombia, y lo que analiza es esa relación del campesinado o el funcionamiento del campesinado en la zona andina. Entonces, para si a alguien le interesa, ahí te debo hacer la cuña. En ese, claro, ahí el tema, y literal se llama El hombre y la tierra, de Falsborda. Dale, Tatiana. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradezco la invitación y luego
Yo quiero un poco abordar algunas temáticas de esta mesa desde, no sé, el concepto primigenio de cultura, ¿no? Del cuidado de los cultivos. En ese sentido, me gustaría hablar puntualmente de la cultura y la alimentación, que es el tema pues en el que yo transito. También pienso que es súper importante la teorización de varios aspectos. Sin embargo, ahora me gustaría hablar puntualmente de casos prácticos donde hemos visto que esa teorización se ha sentado al territorio. Es así que, bueno, mi profesión, soy cocinera, trabajo en esa línea y definitivamente la alimentación ha abierto como ciertas puertas para vivir una vida con sentido, pienso así. Entonces, quisiera comenzar construyendo un poco nuestro concepto de lo que es cultura comunitaria, de lo que es comunidad. Porque, claro, cuando hablamos de cultura comunitaria, hablamos de las comunidades como allá alejadas, hablamos también de la ciudad como por este lado. Entonces, pensamos que hay otras maneras y otras relaciones muy importantes. Entonces, nosotros como Red Agroecológica del Austro, allá voy a ir asentando algunas cositas, y es muy grato hablar, incluir a muchas personas en nosotros, ya que, bueno, la Red Agroecológica del Austro son 22 organizaciones campesinas que llevan organizadas 20 y 22 años más o menos. Estamos hablando alrededor de 400 familias lideradas por mujeres principalmente en búsqueda de la soberanía alimentaria. Hasta ahí. Luego diremos por qué estoy aquí sentada hablando de la Red Agroecológica del Austro. Eso es lo que tiene valor, yo pienso, esta tarde. Es porque hemos construido una comunidad diversa, entre campesinas, mestizas, runas, pensando en un bien común y poniendo una línea clara como de trabajo, de propuesta y de resistencia. Es así que, bueno, hemos venido trabajando en varios temas. La Red Agroecológica del Austro, por su lado, encargada de toda la producción agroecológica de alimentos. Cuando nos conocimos un poco desde la institución pública y pensábamos que cuál es el eje que necesitamos para que esta propuesta se siga extendiendo. Y decíamos, es el vínculo del campo y ciudad. ¿Cómo hacemos una red de verdad diversa que pueda abordar la responsabilidad de la alimentación? Entonces, por un lado está la Red Agroecológica. Hace más o menos 8 años logramos establecer las ferias agroecológicas aquí de la Red Agroecológica, aquí en Cuenca. Eso que supuso, ¿no? Un montón de trabajo donde luchamos principalmente contra la institución pública. Yo digo luchamos, ¿no? Porque era muy importante que quede súper claro qué significa patrimonio alimentario, qué significa la cultura alimentaria. ¿Y qué decía la ciudad? La ciudad decía, necesitamos que esta serie de costumbres, de hábitos, de elementos que representan a la sociedad estén lejos, ¿no? de nuestros centros patrimoniales. Hubo un trabajo súper importante para que se entienda pues, la cultura comunitaria, alimentaria. Se logró establecer estas ferias agroecológicas y luego vemos un vínculo súper chévere de lo privado, de la sociedad civil y luego de lo público, que eso creo que es lo que todo el mundo
ve que es lo que se necesita para que las políticas públicas se asienten en territorio, que hayan varios actores sentados en una mesa. De esta manera, nosotros como Red Agroecológica del Austro logramos establecer varios puntos de comercialización directa. Luego, las compañeras me decían, oye, necesitamos un lugar donde nuestra comida pueda ponerse sobre la mesa. Es así que pensamos en la chichería como un espacio de encuentro y un espacio de resistencia también, un espacio de diálogo y un espacio que proponga también políticas públicas, ¿por qué no? Entonces, de esta manera pudimos establecer el restaurante La Chichería y así vamos como haciendo este trabajo comunitario, en este caso de mujeres principalmente, y abordamos la alimentación así. Quiero terminar mi intervención, estoy un poco emocionada el día de hoy, porque después de 8 años de proponer una ordenanza para liberar espacio público para la comercialización directa de productos agroecológicos en el Cantón Cuenca, logramos que después de 3 gestiones, una construcción comunitaria súper fuerte, por fin esté en debate. Mañana hay primer debate y pensamos que esta deuda histórica para la alimentación está teniendo algunos frutos, ¿no? Y ahí es cuando decimos, de esta manera se asienta una política pública construida desde la comunidad, pero desde la comunidad diversa también, tomando en cuenta las necesidades actuales y sobre todo esta cosmovisión que es cómo nos relacionamos nosotros con la naturaleza. Mira, que tú pusiste un tema y así lleva la siguiente línea, porque de hecho, a nivel conceptual tú pusiste una discusión que es el tema de la complementariedad o la competencia campo-ciudad. Y tú lo pones ahí sí que sí son complementarios, pero pusiste también de manifiesto, y creo que también todos aquí en la mesa pusieron de manifiesto la facilidad o que las iniciativas que ustedes tenían están más vinculados con un sentido de comunidad en lo rural. Entonces, mi pregunta para seguir en esta línea tendría que ver, ¿ustedes observan que existen unas barreras en lo urbano para que esa lógica de comunidad se pueda implementar? ¿Ustedes observan que existen unas facilidades mayores en las zonas rurales? Entonces, ahí te doy la palabra, Tatiana, para… Sí, claro, las dinámicas son totalmente diferentes. Pero claro, ahora por ejemplo, no hay agua, estamos entendiendo qué significa un recurso natural, cuál es la relación que tenemos con la naturaleza. Pero sí, las dinámicas son totalmente diferentes y como te digo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la alimentación, pensamos que la responsabilidad absoluta es de las personas que trabajan la tierra y cultivan los alimentos, cuando la alimentación es la base de la vida, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante que primero reconocernos como habitantes de cierto territorio, poder hacer comunidad entre diversos, pero con intereses puntuales, ¿no? Y definitivamente la sociedad civil, la organización civil es lo único que puede agarrar estas políticas públicas, puede en este caso sugerir y hasta también un poco exigir qué es lo que se necesita del territorio. Y pues sí, también comparto, en realidad hay una diferencia sumamente grande entre lo urbano y lo rural, y sí consideramos por la experiencia del trabajo en el territorio que en la ruralidad sí hay esta capacidad organizativa mucho más abierta que acá.
por ejemplo. Es decir, pese a que nosotros tengamos los gremios, las capacidades de asociación, lo que podemos percibir es que allá hay mucho menos celo, tal vez. Por ejemplo, las personas se asocian por el bien común. Estamos en la capacidad de hacer una minga incluso por construir una casa a una persona de la comunidad, y eso no con el afán de yo estar adelante, de yo tener el renombre, de tal vez que mi nombre salga en tal o cual post que es en el ámbito de lo urbano. Y yo por eso decía que es súper importante que regresemos un poco la vista hacia esa capacidad de la gente un poco más libre, digámoslo así, no con la intención de diferenciar tal vez lo urbano y lo rural, o de decir que lo urbano esté mal, ¿no? O sea, desde aquí mismo es en donde estamos pues las asociaciones y los gremios de los artistas, de los artesanos, etcétera, etcétera, pero claro, con esta capacidad un poco más incluso en el ámbito legal, que nos asentamos, no sé, en una fundación, que tenemos todas estas facilidades, pero en realidad en lo urbano es mucho más puro, es decir, hay una asociatividad por el simple hecho de querer apoyar al prójimo. Y eso se siente, porque en este momento, si es que nosotros nos vamos a un territorio, en un evento, por ejemplo, tú terminas con una pampa mesa, terminas con una panchamanca, y es hecho a pura apoyo de cada una de las personas que están en el territorio. Y eso es tan solo por el gusto de atender bien a quien te recibe. Entonces, para nosotros en realidad ha sido, de forma personal, lo digo, súper gratificante poder llegar a los territorios y mirar cómo son capaces de trabajar en equipo, trabajar en comunidad, e incluso para hasta limpiezas de vías, para, como les decía, la construcción de casas, para poder trabajar en red el tema de las huertas. Incluso para poder nosotros, desde la prefectura se maneja una empresa pública que se llama Agroazuay, y esta empresa trabaja específicamente en asociatividad con productores rurales que están en esta capacidad de poder generar entre todas y todos la cantidad de productos que se tienen que sacar a la venta. Entonces, sí consideraría que tal vez por la dinámica propia de lo urbano, de lo cual tampoco no nos podemos de cierta forma deslindar o salir, sí hay una barrera. Y creería que sí es sumamente importante generar estos nexos desde la política pública. Nosotros estamos trabajando en una ordenanza, pero que sí nos permita trabajar en equipo y, como les decía, pues mirarnos un poquito hacia allá, hacia lo que la Tata decía, no solamente son aquellos que nos están proveyendo en lo rural, quitarnos de ese estigma, ¿no?, de que es la gente la que trabaja la tierra, sino es en donde está la sabiduría también, ¿no? Yo creo que para hilvanar una respuesta a esta relación urbano-rural, creo que hay un tema detrás, ¿no? Que es la concepción espacio-temporal. En el mundo rural nosotros utilizamos, o en el mundo donde la familia es el núcleo, el elemento nuclear, hay un concepto en quichua que se llama pacha, ¿no? Pacha es un concepto que articula el espacio y el tiempo. Y es un espacio-tiempo que está en interrelación, en interconexión. Entonces, en el mundo urbano, la interconexión o la interrelación es distinto, el pacha es completamente distinto, los tiempos y espacios son completamente distintos. En la urbanidad, la vorágine del tiempo nos consume. En la ruralidad, el tiempo parece ser eterno, porque no transita. Basta ir a la montaña y no pasa el tiempo, ¿no? Pero en la urbanidad el tiempo es una de las contras que va en oposición a cada uno de nosotros. De hecho, generamos una enfermedad que se llama estrés. Nos enfermamos porque no podemos cumplir con todas nuestras responsabilidades en función del tiempo y el espacio. Entonces, creo que ese es un primer elemento que está detrás, las lógicas en cómo están articuladas dos espacios, tiempos completamente distintos. Ahora, ¿hay una oposición entre ellas? Creo que no hay una oposición, creo que son lógicas distintas que pueden encontrar puentes de conexión y de comunicación. De hecho, la posibilidad de ir
de salir de este tiempo-espacio urbano a lo rural, creo que es la posibilidad de reconectarte con esa parte que necesitamos hacerlo. Creo que ese es un primer elemento. Lo otro, la filosofía andina parte de un principio fundamental, o la esencia de la filosofía andina es la idea de relación. En el mundo rural, una de las cosas básicas es la relación. ¿Y dónde se establece la relación? En el saludo, ¿no? Tú vas a una comunidad, todo el mundo te saluda, todo el mundo se acerca, todo el mundo es muy afectuoso, te abraza, ¿no? En el mundo urbano la relación no existe, no hay. O sea, si alguien entra en una relación, hasta puede ser acusado de acosador, violador, o ¿qué le pasa a esta persona que me está saludando? ¿No? Excepto que tengas harta confianza o sepas con quién te estás dirigiendo. En el mundo rural la confianza ya está preestablecida, es decir, ya está. Usted va y usted va a cualquier comunidad, y en la comunidad le reciben. Cualquiera de ustedes que no vayan a Saraguro, a mi comunidad, ahí Lincho, todo el mundo le va a saludar, no le va a hacer feo, ¿sí? Y de hecho les va a parecer muy raro que les saluden, porque es extraño. Entonces, ¿por qué? Porque hay un principio filosófico que está detrás, un principio filosófico de vida, que es de esta cosmovivencia, que es la relación. Entonces, y la relación que también se establece con el vínculo de la tierra, que está articulada al territorio. Entonces, claro, estas lógicas son distintas. Yo lo que creo que más que oponerse podrían encontrar puentes de comunicación para aprender de esos mismos procesos. Lo mismo le pasa a una persona, lo que me pasó a mí cuando vine a la ciudad en el 98 a estudiar en esta universidad, al que terminé graduándome y volví a trabajar aquí. Entonces, es justamente, ¿no? Cuando llegué acá, una de las rupturas que uno tiene es pierdes el tema de la relación. Yo vivía en un tercer piso, vivían dos familias en el primer y segundo piso, viví 12 años y nunca ni siquiera conocí el nombre de quién es, ni cómo se llama, ni qué hacen, nunca, en absoluto, a pesar de que vivíamos en el mismo espacio-tiempo. Entonces, eso es imposible en nuestra comunidad, ¿sí? Y lamentablemente, estas lógicas urbanos también ya se están reproduciendo dentro de los espacios rurales también, ¿no? Vivo yo en un espacio rural aquí en la ciudad de Cuenca, por el valle, y qué complicado que es juntarnos para, por ejemplo, limpiar las acequias para que hoy que viene ya la lluvia no nos destruya toda la vía, que poco podemos sostenerla como familia. Pero en mi comunidad eso es posible, porque llamamos a una minga y ponemos el hombro y podemos trabajar. Entonces son elementos que rompen con el principio de la relación, desde mi perspectiva. Y eso tiene que ver eminentemente con el tema formativo, de cómo estamos formando a esta nueva generación. La urbanidad, el espacio-tiempo urbano, te aísla y te vuelve un ser aislado del contexto. Pero ahora los guetos que se están formando en estas comunidades que le llamamos proyectos inmobiliarios, un profesor nuestro que nos daba economía nos decía, esos van a ser los futuros guetos en donde van a articularse esas nuevas dinámicas relacionales que en las comunidades andinas. Estoy utilizando palabras de mi profesor Hugo Dután, que fue mi profesor de aquí en la carrera de filosofía. Entonces decía, en esos espacios van a volverse a reproducir y aparentemente en algunos casos sí funciona, en otros es la misma lógica que les cuento yo, 12 años sin ni siquiera mirarnos con quién es mi vecino inclusive, o quién es mi vecina. Entonces esta idea del vecino, vecina, también veo que en la lógica urbana, con la fuerza terrible de la época de la pandemia, provocó nuevamente volver a la idea de la relación y la necesidad de encontrarte y de volver a relacionarte con el vecino, porque estábamos encerrados, no podíamos salir. Ya no teníamos nuestros espacios donde podríamos de alguna forma establecer esas relaciones, esos vínculos con nuestras amistades que ya no estaban en el contexto espacio-temporal provocado por la lógica de que nos íbamos a contaminar o contagiar. ¿Y esto qué provocó? Llamarle al vecino, llamar a la vecina, juntarnos, volvernos hacíamos guardias en el valle, hacíamos hasta guardias para que no entren los carros, porque supuestamente nos iban a contaminar con el virus, ¿no? Es una cosa increíble, esto parece ser una cuestión de un chiste, pero es así, hacíamos hasta guardias para que los carros no entren. Nos volvimos a juntar, nos volvimos a ver. Entonces,
¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que está dentro de nosotros la posibilidad de cambiar estas lógicas. Pienso y creo que no es posible plantearnos una oposición, sino una interrelación. Y en esa interrelación aprender mutuamente, tanto del mundo urbano como del mundo rural. Y que estos tiempo-espacios que están detrás, que es el Pacha que les digo, este espacio-tiempo espacial, también puedan ser comprendidos y analizados desde las lógicas de cómo te forman. Imagínate un niño que viene a lo urbano a educarse, rompen su estructura temporoespacial, porque le dicen que ya no es necesario que relacione, que tenga cuidado para saludar. Eso le dicen, por el tema del cuidado, y está bien. Pero rompes un elemento muy importante, vuelta dentro de la comunidad. A mí ya no me dijeron que tengo que saludar. Tú saludas, yo no, porque tengo que cuidarme. Hay una ruptura en el muchacho, una contradicción entre lo que pasa dentro de su comuna y lo que pasa dentro. ¿Eso qué significa entonces? Que hay que generar un proceso sensible a las estructuras de cómo se mueven en esas lógicas. Eso de mi parte. Ustedes ahí se empezó a identificar una barrera, un comportamiento diferente de acuerdo a los componentes del entorno. Ahí hacíamos la diferenciación entre lo urbano y lo rural, pero sí me gustaría que en la primera intervención ustedes dieron aspectos positivos de la cultura comunitaria. Pero también dentro de sus experiencias, pues es importante reconocer cuáles son las barreras, cuáles son los problemas que se identifican para, ahí sí que generan inconvenientes en fortalecer esa cultura comunitaria. Entonces, ahora sí, desde una visión crítica, ¿cuáles son los problemas que ustedes han afrontado? Puede que algunos no tengan solución, y si no tienen solución sería chévere cómo ustedes lo piensan abordar a futuro, o si es una experiencia que ya se pudo solucionar, que nos contara cómo se solucionó. No sé si Jenny quiera comenzar. Sí, muchas gracias. A ver, a manera de experiencia, consideramos que al igual que estamos en este momento viendo lo rural o las bondades de lo rural, o digamos de las capacidades de la ruralidad frente a lo del urbano, creo que en viceversa es el tema de la problemática. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la capacidad de la asociatividad que se tiene en la ruralidad, sin estos conocimientos básicos sobre el tema, por ejemplo, legal, de cómo tú puedes a esa asociación de mujeres que se reúnen para tejer, convertirles legalmente, que puedan estar sostenidas o que generen un modelo de gestión o que puedan plantearse ya un proyecto a futuro. Esas debilidades son las que también se identifican y que terminan haciendo que estas agrupaciones que nacen con todas las buenas intenciones no prosperen por estas faltas de conocimiento, por ejemplo. Entonces, el cómo desarrollar un proyecto, el cómo enfocarnos en el poder hacer un balance económico, en el tener una iniciativa de costos, beneficios y demás, son temas en cambio de desconocimiento, de que pudiéramos identificarlos tal vez por ámbitos académicos, entre otras cosas que hacen que estas asociaciones, en este caso, sean muy débiles o sean bastante vulnerables a que puedan se terminen, básicamente. Eso de ahí, y también, obviamente, ¿por qué? Porque seguimos viviendo un centralismo y lastimosamente muchas de las cosas que se tienen que conseguir o que se tienen que gestar o, por ejemplo, materia prima y entre otras cosas, siguen estando en la ciudad capital. Y nosotros hemos visto comunidades que tienen que viajar 2 horas, hora y media para poder o comercializar sus productos o generar los nexos o comprar materia prima, entre otras cosas, y eso obviamente también genera un conflicto en el ámbito de lo que decía tal vez del Taita, en el ámbito del espacio, ¿no? Si es que en la ruralidad yo no cuento con todas las capacidades, desde la parte operativa también se vuelve un conflicto. Entonces, lo interesante aquí pues sería trabajar justamente en el fortalecimiento de esas capacidades asociativas,
en el trabajo de poderles generar las herramientas, el conocimiento sobre las herramientas para que los puedan aplicar y pues que haya un equilibrio, haya también un balance, porque si bien es cierto, a la final estamos en este ámbito socialmente, es de la forma en la que nos estamos manejando, es de la forma incluso para que tú puedas acceder, yo que sé, a unos fondos concursables o etcétera, necesitas tener una personería jurídica, necesitas tener ahí a una fundación que te avale, etcétera, y eso es una de las dificultades que al menos nosotros identificamos que no se da mucho en este ámbito de la asociación. Las personas sí trabajan en equipo, sin embargo, pues hay ahí estos limitantes. Bueno, yo pienso que lo que siempre corre peligro, siempre es la autonomía. Porque, claro, en estas redes de cultura comunitaria vemos la fortaleza que se va tejiendo alrededor de ello. Y para nosotros, desde la experiencia, siempre la autonomía es algo que ha estado en juego, por varios motivos. O sea, la institución pública a veces no necesita que esa autonomía esté íntegra, ¿no? Es peligrosa, gente organizada compartiendo ideales y principios. Y por otro lado, como decía Jenny, a veces desde las organizaciones decimos, dejen nomás, mejor estábamos así, ¿no? Porque no tenemos conocimiento pleno de cómo son las dinámicas sociales comunitarias y a veces la propuesta que viene desde el escritorio y desde la un poco institucionalidad puede atentar a estas redes comunitarias, ¿no? Pensamos en el turismo como una salida, pero generamos una propuesta turística en una comunidad sin entender lo que pasa, es una amenaza. Un poco eso es lo que nosotros siempre hemos estado ahí súper pilas. Para ir como resumiendo, capacidades, y aquí tendría que ver más con tema de articulación frente a actores externos, ¿sí? Que son actores externos públicos, planificadores, ¿sí? Creo que uno de los, ¿qué podríamos decir?, obstáculos, ¿sí?, en este proceso creo que uno es el desconocer los procesos que viven dentro de los territorios. Lamentablemente la estructuración de la política pública en la mayoría de los casos es estructurado desde una lógica de alguien que cree que esto es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, lo digo porque, por ejemplo, Plan Internacional, creo que en la década de los 80, 85, hizo una campaña nacional para poner letrinas en todas las casas de la comunidad de San Lucas, en donde mi abuelo es oriundo. Yo soy oriundo de San Lucas, de la comunidad de San Lucas, que está a unos 15 minutos de Saraguro, vía Loja. Y era curioso, todos los baños terminaron siendo polleras, ¿sí? Pollerías, o sea, ahí pusieron a los pollitos que tenían problemas de crecimiento, entonces hicieron jaulas de pollos a los baños que estaban utilizados. Entonces, claro, desde la lógica del Estado indica que pobres estos indígenas no tienen un baño, necesitan asearse, pongámosles un baño. Desde la lógica del territorio te dicen, no me entiendes cómo yo comprendo mi relación con el territorio. Entonces, bueno, gracias, si vienen a poner, bueno, pónganme acá. Entonces, y eso a mí es paradójico porque eso muestra cómo hay un divorcio fuerte en ese proceso. Entonces, creo que el primer obstáculo que tenemos en la formulación de política pública y articulada al tema del manejo de los territorios es poder hacer lo que nuestros amigos asambleístas utilizan a cada rato, están haciendo trabajo en territorio. Entonces, hay que hacer que hagan trabajo en territorio, que conozcan el territorio, que vivan, que transiten por las vías por donde nosotros circulamos todos los días y que miren cómo tenemos la necesidad de ciertos elementos muy importantes. Entonces creo que ese es el primer, desde mi perspectiva, uno de los grandes obstáculos que están articulados al desconocimiento del manejo del territorio como tal. ¿Qué implica entonces esto? Pues tanto a la academia como a las instituciones que hacen política pública,
articular procesos en donde integren a la comunidad en el debate y en la construcción de estos elementos. Caso contrario, seguimos en el mismo proceso. Las lógicas de las organizaciones, cuando hubo el proceso de hacer que todos tengamos personería jurídica, casi se acaba el movimiento indígena. Casi se acaba. ¿Por qué? Porque cada ente tiene su estatuto jurídico y por lo tanto, en función de esa lógica, empezamos a trabajar. Desaparece lo comunitario y aparece el elemento estatal a través de la ley, el reglamento que establece la organización de todas estas estructuras organizadas que en ese entonces se crearon. Entonces, y ahí nuevamente volvemos a este tema. Y para fondos de concursos públicos, obviamente, si no estás organizado, no tienes tu personería jurídica, no tienes tu RUC, no tienes tu estructura, no puedes ser parte del Estado, de la lógica del Estado. Entonces es una pelotita que va entre ida y vuelta, ¿no? Entonces creo que es necesario hacer un proceso fuerte, profundo, de comprensión de cómo los territorios articulan sus procesos y cómo estos elementos pueden ser, de alguna forma, pueden ser contribuidos a través de una política pública clara, con miradas desde adentro, desde abajo, estructurados desde esa parte donde tenemos. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué es la cultura para nuestros territorios? ¿Cómo se comprende hoy la cultura? La cultura está en el violín, en la música que los compañeros lo hacen, ¿sí? O en esta relación que la compañera me acaba de poner, que me pareció muy interesante, la relación con esa idea del cultivo, ¿sí? De esta relación hombre-naturaleza, ser humano-naturaleza, en esa relación profunda. Entonces creo que ahí radica uno de estos obstáculos fuertes que de alguna forma necesitamos zanjar, y creo que eso, ¿quién puede hacerlo? La academia. La academia está llamada a hacer ese ejercicio de generar esos puentes, porque el político es político durante lo que el tiempo le dure, el funcionario público es funcionario público durante el tiempo le dure. ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde está entonces? ¿Quién puede hacer este proceso de puente, de mediación? Es la academia, es este espacio académico, es este lugar que estamos en este momento debatiendo, analizando, compartiendo, porque aquí es donde se forjará una nueva estructura y una nueva forma de mirar la realidad, una forma de ver. Ya están los campos de las ciencias sociales, creo que muy avanzados para que nos permitan comprender esas lógicas. Bien, ahí entonces tendríamos el tema de territorialidades y comprensión de las particularidades que tiene cada uno de los territorios. Aquí sí quiero retomar un poco el tema del título de cultura comunitaria y territorio, pero ya no solamente hacia el tema de territorio, sino al tema de tierra. Y frente a la estructura, ustedes también pusieron el tema de, pues ha sido bastante enfático el tema rural, pero hay una lógica que genera ciertas tensiones en la cultura comunitaria y tiene que ver con la propiedad de la tierra. Y es, ustedes cómo observan que la propiedad de la tierra colectiva pueda fortalecer o pueda entorpecer los procesos comunitarios, ejemplo, de producciones agrícolas, o si es más fácil estructurar procesos asociativos simplemente por la misma actividad que se genera y no teniendo como énfasis o como ancla la propiedad de la tierra compartida. No sé si sí, es puntualmente la lógica asociativa, pero el ancla no es el que nosotros trabajamos de manera conjunta, sino que no solamente trabajamos de manera conjunta, sino que también compartimos la tierra. ¿Creen que eso puede facilitar las iniciativas dentro de los sectores que ustedes, o dentro de las lógicas que ustedes han visto, o puede más bien dificultar el proceso de asociatividad? Tatiana. ¿Sí? ¿Tatiana? Sí, ¿cómo Dale. estás? Yo creo que obviamente si
compartimos un territorio, las relaciones son más fluidas, pero hay que diferenciar, ¿no? No todos los que compartimos el territorio, no todos los que habitamos el territorio somos comunidad, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y claro, o sea, nos encantaría tener más espacios comunitarios. Aquí, por ejemplo, hay la comuna campesina de Illapamba, tiene tierra comunitaria, eso implica que todo el territorio le pertenece a la comunidad como tal, y eso implica también que ese territorio comunitario tiene algunos principios y reglamentos. No se puede vender, está destinado para la recuperación de bosque, para la conservación de páramo también, entonces donde el agua, por ejemplo, es del eje transversal, y alrededor de esto se hace agroecología para vivir. En ese sentido, pensamos que obviamente es súper importante, pero ¿cuál es la realidad? O sea, a mí me parece bella tu pregunta, pero un poco utópica. Hay que pensar cuál es el lote mínimo que estamos teniendo aquí en el plan de ordenamiento territorial del Cantón Cuenca. O sea, aquí nosotros somos hijos, somos hijas del maíz, pero de repente nos estamos quedando sin espacio para cultivar la chacra. Entonces, eso, por ejemplo, es contradictorio, ¿no? Estamos dando, al cambiar como la normativa alrededor del lote mínimo, estamos dando espacio para que se vaya urbanizando tierras que tienen vocación hacia la agricultura. Entonces, esa discusión es así como importantísima, porque de repente yo tengo mi granja integral donde sí, pues tengo mis chanchitos que me producen abono para luego la chacra y así, y de repente yo esta actividad ya no lo puedo hacer porque estoy al lado de una urbanización. Entonces sí que crecemos, obviamente es el paso natural, pero hay que hacerlo desde la política, tiene que estar orientada a las comunidades también y las necesidades que hay. Es que tú vas con el punto entiendo lo utópico y lo complejo, en especial por una lógica de derechos individuales a la tierra, pero tú das también el otro punto, que los derechos individuales a la tierra lo que han generado es fraccionamiento y están volviendo muchísimo más frágil esa relación del individuo, y termina pues ahí sí termina cambiando la realidad del individuo, de su relación, y ahí sí generando un proceso de relocalización mucho más lejos, cuando especialmente tuviste el ejemplo perfecto, que es una zona periurbana donde literal pues le dicen hacia la persona que hace una iniciativa agroecológica, le dicen, bueno, en su iniciativa gana tanto, pero ahora le vamos a dar por esto para construir edificaciones el doble, el triple. Entonces, y tras eso se rompe la estructura de lo que es la cultura comunitaria. Entonces, por eso el tema de la tierra empieza, y la tercera arista que tenemos en esta mesa tiene que ver con el tema de la sustentabilidad. Y ya fragmentar el tema de una propiedad privada es mucho más fácil de intercambiar dentro de una dinámica de mercado, mientras que el tema de una tierra comunitaria, pues ahí ya empieza a tener sus complejidades y puede ser una herramienta interesante, pero pues ahí es donde es parte de la discusión que también quisiera poner ahí en la mesa. No sé quién quiera. Sí. Y dándole el hilo a lo que dices, es decir, bueno, pues es que en este momento actual lo que estamos habitando en realidad es el aire, ¿no? Es decir, ya tú no eres propietario de la tierra como tal. Es decir, estamos ya con las edificaciones, tú estás comprando pisos de edificios, y el tema de la tenencia de la tierra está muy del lado o del interés, porque solamente fijémonos en cuestión a costos. ¿Cuánto te cuesta un departamento en el 8º piso? Y mientras más arriba es mucho más caro a que tal vez unos cuantos metros en un poco más lejano del centro, ¿no? Entonces, el tema de la tenencia de la tierra, o sea, sí considero que es
lo que pudiera considerarse tal vez ya en este futuro, en este presente, perdón, ya ni siquiera mucho futuro, en el nuevo oro que pudiéramos llegar a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tiene una tierra, el que tiene un espacio en donde tú puedas generar tus propios alimentos, en donde tú puedas sembrar, cosechar y consumir, es decir, que lleves a tu mesa algo producido por tus manos en tu espacio, aunque sea de uno por uno, ya tiene la gloria, porque a la final en este momento tenemos un gran conflicto de sostenibilidad, tenemos un gran conflicto en el tema alimentario y que se va simplemente a seguir incrementando, consideraría yo, y por eso también la importancia pues de que pongamos los ojos a ese espacio. Considero que el tema de la tenencia de la tierra puede tener las dos caras también, o sea, por una parte puede ser, como en todo, ¿no? La dicotomía creo que está absolutamente en todo, todos tienen sus dos polos, puede ser positivo, pero también pudiera ser negativo, porque a la final, positivo si es que esas personas que logran vivir en esa comunidad ya han cambiado su visión, o sea, sería la única manera de que eso sea sostenible y sustentable. Y para que eso pase, o sea, sí debería ser algún tipo, alguna agrupación, algunas personas que hayan pasado por algún proceso ya de entendimiento, de apertura de mente, porque no es tan fácil estar en comunidad. O sea, solamente volviendo al ejemplo de lo que decía el Taita Japón hace un momento, o sea, ni siquiera tenemos capacidad de saber cómo se llama nuestro vecino, entonces el convivir ya en ese espacio nos daría muchísimos retos a hacer. Sin embargo, hay a nivel nacional algunos espacios que se están trabajando con estas ecoaldeas que van y funcionan. Sin embargo, pues de igual manera, al final del día siguen siendo una tenencia de tierra, pero un poco más grande, de un número de personas, ya no es tal vez uno, el que tiene las 20 hectáreas, sino serán unas 10 personas. Entonces, considero que lo seguimos replicando, pero a gran escala. Entonces, pudiera funcionar si es que lo hiciéramos con conciencia y para eso volver nuevamente hacia de dónde parte esa conciencia, que considero también bastante oportuno lo que decía el Taita de lo de la academia tal vez, o sea, y de la política pública de las instituciones, porque a mí me toca hablar en este caso desde esta postura de institución pública, de que apuntemos a eso, ¿no? A que nosotros podamos formar y, bueno, no formar porque no es nuestra competencia, pero sí trabajar en hacer esos puentes para que pueda llegarse a las comunidades en esa parte formativa, y no comunidad entendiendo la ruralidad, sino la comunidad de cada uno de los espacios, urbano, rural, etcétera, pero buscando en las personas poder calar ya estos nuevos métodos o nuevas formas de coexistir, de vivir en armonía con todas y todos. Ángel. Esta dicotomía entre lo privado y lo comunitario, esa es una lógica que la comunidad de Saraguro todo el tiempo está viviéndolo actualmente, ¿no? Porque tienes tu espacio, digamos que tú lo has ido heredando y obviamente repartiéndolo cada vez más, y cada vez más nos vamos quedando con un trocito menos, ¿no? Pero también hay espacios comunitarios y creo que es muy importante. O sea, yo creo que aquí el tema está en qué territorio queremos de aquí al 2030, al 2050. ¿Cuál es nuestra visión de cómo queremos que estos territorios se sostengan? Necesitamos territorios comunitarios que se sostengan, espacios que mantengan pulmones. Por ejemplo, en Saraguro tenemos el espacio territorial comunitario de 7 comunidades, que es el espacio en donde está el emplazamiento donde están los tapires, están una reserva de loros, está toda una perspectiva del oso andino que vive ahí, y que toda esa zona es cuidada por estas 7 comunidades, ¿no? Y funciona, es decir, un ejercicio de trabajo, ¿ya? Y además es el pulmón porque no se ha talado estos árboles, se los ha cuidado, y hay un proceso de siembra inclusive masiva de árboles que se está haciendo en este momento.
sin el impulso de las 7 comunidades de Saraguro, esto no se podría hacer, no podría sostenerse. De forma privada no podría sostenerse. Por eso es necesario juntarnos, es necesario el trabajo comunitario. Es necesario nuestro espacio, pero también comprender que este espacio no tiene sentido sin este otro espacio más grande que va a dar oxígeno y agua para mi comunidad. Hoy recién nos damos cuenta que hay que empezar a volver a resembrar los árboles de papel que en el Cajas crece como si fuera mala hierba, ¿no? Y resulta que el árbol de papel juega un papel trascendental en el equilibrio del ecosistema porque limpia el agua y purifica. Y además de eso atrae el agua, es decir, atrae la lluvia. Y eso son lo que se ha estudiado de esta planta. Entonces recién comprendemos que estos poglios de agua que tenemos, que están dentro de los territorios colectivos, se mantienen todavía, hay juntas de agua, espacios comunitarios que se trabajan. Resulta molestoso el tema de la minga, ¿sí? Porque se perdió el sentido y el principio del trabajo en comunidad, ¿sí? Pero luego, hoy, nos damos cuenta que unidos somos más, ¿sí? Entonces, creo que es necesaria una lógica del equilibrio, ¿sí? Creo que debemos caminar en ese proceso. No podemos pensar que porque es mi territorio, es mi espacio, talo todos los árboles de una reserva de agua o de un espacio en donde está establecida. ¿Dónde está el municipio? ¿Dónde está el Estado que regula estos procesos, determinando con una política clara, a largo alcance, no a corto plazo, a largo alcance, porque a corto plazo ya no tenemos salida, tenemos que pensar de aquí a que mis nietos puedan tener un agua de mejor calidad para ellos. Pero ¿gracias a qué? A que nosotros hemos empezado un proceso de conciencia profunda de cuidar estos espacios que tienen, desde mi perspectiva, continuar siendo potestad del Estado, pero también dejar que los territorios comunitarios puedan tener sus lógicas propias y manejarlos con adecuado asesoramiento en el adecuado cuidado de estos procesos. Creo que eso lograría zanjar esta disputa entre lo privado y lo comunitario, porque permitiría de alguna forma la articulación de estos dos elementos, es decir, que podamos tener mi casa, pero si mi casa no tiene un espacio donde está mi casa emplazado, y este espacio territorial no tiene esta dinámica propia para el cuidado del agua, para que la tierra se sostenga, porque estamos haciendo, solo vayan, no estoy hablando en nada, vayan por el valle, vayan por Tarqui, y vean cómo se están destrozando todas las zonas, porque supuestamente como es mi territorio, es mi espacio, y estamos levantando emplazamientos urbanísticos muy bien. A eso le llamamos desarrollo, correcto. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque no hay una política pública desde el municipio, desde el estamento que controla el manejo del espacio territorial, que en este caso es así. Entonces, ¿qué es lo que nos toca casa adentro? Pues unirnos, juntarnos para sostener un espacio. Y esto es lo que nos ha permitido, por ejemplo, declarar territorio comunitario a Fierro Urco. Hoy Fierro Urco está manejado por las 7 comunidades, ¿sí? Territorio comunitario, porque nos obligaron a generar un proceso comunitario. Y los dueños de los que están alrededor se lograron unir en ese proceso. ¿Por qué? Porque es la única forma de sostenerlo. Porque solo la persona que era dueño de eso entró ya el tema de la corrupción. ¿Cuánto te pago para que me des tu trozo? ¿Cuánto te pago para esto? ¿Sí? Entonces era increíble. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Y por eso es que hasta ahora hay una lucha muy fuerte en este proceso. Entonces, les pongo un ejemplo claro de cómo funciona cuando lo comunitario empieza a sostenerse, más allá de lo privado, ¿sí? Fierro Urco en este momento es privado, digamos que tienen dueños con nombres y apellidos, pero hoy por el tema del peligro, del emplazamiento del proyecto minero que se quiere poner ahí, ha provocado que todas las comunidades nos unamos para defender este proceso. Entonces ahí creo que comprendemos que es muy importante estos dos procesos que se encuentran, a ratos se oponen, correcto, entre lo privado y lo comunitario, pero que creo que generan un proceso muy interesante. Pero para mí, lo más importante es
qué estamos pensando para nuestros territorios. Es decir, cómo lo estamos pensando hacia el futuro, cómo lo miramos, cuál es nuestra visión del cuidado del planeta. Si nuestra visión del cuidado del planeta es destruye todo, saca el oro, saca el mercurio y con eso vamos a hacernos ricos, pues esa visión nos está destruyendo y ya lo estamos sintiendo además. La carta de la muerte del río Tomebamba, ese poema que se leyó, interesante, que circuló en redes, me parece una cosa muy interesante para reflexionar y para repensar como sujetos sociales qué es lo que estamos haciendo. Entonces creo que ese es un elemento muy importante que nos hace reflexionar en la necesidad de repensar el sentido comunitario, de cómo articularlo para poder sostener nuevos procesos mucho más integrales, pero insisto, con un horizonte de sentido. Aquí no hay un horizonte de sentido. Yo no sé a dónde caminamos en la política pública relacionada al cuidado del territorio, comunitario o privado. En lo privado, ¿qué te han dicho? Pues vaya, destruya todo lo que quiera, levante su campo urbanístico y ahí va a entrar la nueva ciudadela. Tapamos quebradas, increíblemente. Tapamos quebradas en la ciudad, en los territorios, acá en la ciudad de Cuenca. Tapamos las quebradas que luego nos provocan terribles procesos de temas para el tema del cuidado urbanístico de las mismas construcciones emplazadas en esos espacios. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el órgano que regula todos estos procesos? Es el Estado. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva este Estado? ¿Cuál es la claridad? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, para mí, creo que esto es muy importante para poder entender esta lógica entre lo privado y lo comunitario. Bien, muchas gracias. Ahí me parece que Ángel da pie para la última intervención. Creo que alcanzamos a tener una ronda de preguntas del auditorio y era, Ángel ya empezó a dar el ejemplo de un caso donde se observan las tres variables o los tres conceptos de la mesa, una cultura comunitaria donde se vincula con el territorio y donde claramente tiene una agenda de largo aliento y de sostenibilidad o sustentabilidad. Entonces, para Tatiana y para Jenny, entonces, no sé quién quisiera comenzar con un caso o con un ejemplo que ustedes quisieran poner en relevancia de, oiga, esto sí es posible y esto es lo que estamos haciendo. Sí, un poco lo que te cuento, ¿no? Nosotros lo que está pasando en este momento. Nosotros como Red Agroecológica del Austro, están, como todas las organizaciones campesinas, estamos también la representación desde la ciudad, desde usuarios. Luego a través del proyecto, que la chichería es un proyecto privado, ¿no? Gestionado pues por un par de personas, donde estamos anclando todos estos procesos comunitarios y luego estamos proponiendo. Y el día de mañana que pensamos que ya se entendió que esto es porque, ojo, ¿no? Todas las compañeras productoras estaban consideradas como un evento público, las ferias agroecológicas, bajo la normativa de espacio público. El día de mañana, esto es un hecho histórico, ¿no? Va la ordenanza que hemos propuesto, que luego fue acogida por algunos concejales. Luego ahí necesitamos esa voluntad política para dar paso, porque llevamos 8 años proponiendo, pero obviamente existen mafias alrededor de esto, no se ha dado paso. Tú no eres de aquí. Te digo, lo que se comercializa en las plazas y mercados del Cantón Cuenca ni siquiera llega al 20% de producción local, todo viene de fuera, ¿no? Entonces, vinculamos lo comunitario, vinculamos lo privado y el día de mañana vamos a vincular lo público, porque nosotros exigimos una política pública y estoy segura que el día de mañana se va a dar paso. Esa es la manera que construimos. Y ahí la academia es súper importante, ¿no? Aparte de que está formando a quienes van a ser los actores fuertes de la sociedad, para nosotros como organización, la academia sí ha jugado un rol de conciliación. ¿Sí?
Yo me acuerdo que cuando estábamos proponiendo las ferias agroecológicas en espacios patrimoniales, la institución pública nos dijo no, porque se va a dañar el espacio patrimonial. Y nosotros les decíamos, hey, nosotros somos patrimonio vivo, patrimonio alimentario, aquí están las cosas. ¿Qué hicimos? Armamos un encuentro, pusimos especialistas en temas de patrimonio inmaterial, les sentamos ahí, ¿no? Hicimos toda una mesa de trabajo donde no hubo forma de negar, hicimos que se dé en este encuentro una declaratoria de patrimonio alimentario a las ferias agroecológicas, no hubo forma que se nos niegue la oportunidad de emplazar las ferias en espacios patrimoniales. Entonces, la academia tiene esa función, ¿no? Súper importante. Ahí sí trato desde academia, trato de vincularlo con conceptos porque tú tienes unos aspectos bien interesantes que también se vinculan con el tema de sostenibilidad. Y es que tú dices, momentito, que es que si yo estoy trayendo el 80% de lo que se comercializa en el municipio, ¿qué estoy haciendo a nivel logístico? Y yo tiene una pregunta ambiental y claramente tiene una pregunta económica, porque todo lo que son costos de logística para traerlo acá, pues es obviamente mucho más costoso. Y ahí tú tienes lo otro que decía de las zonas periurbanas. Entonces, cuando tú tienes o cuando tú defiendes zonas de producción cerca a las zonas urbanas, también estás facilitando la seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria de esas urbes que están creciendo, pero que también demandan y que va a ser muy difícil que logren responder a esa demanda si no existe una producción cercana. ¿Y vas a decir algo más? Sí, dale. Dale. Sí, y también hay que tomar en cuenta el contexto, por ejemplo, de la ruralidad de la SUAY. El porcentaje de migración aquí es altísimo. Entonces, si nosotros no garantizamos conceptos y derechos básicos de vida para las zonas rurales, estamos perdiendo la batalla, ¿no? El campo se está quedando sin sus productores, ¿no? Y luego estamos abandonando el campo, abandonando el territorio, abandonando estas comunidades que están protegiendo el agua y estamos dando paso a que todo el tema de sostenibilidad pues no tenga ningún sentido, ¿no? Bueno, para compartirles un caso de éxito que pudiéramos considerarlo como de éxito desde el trabajo comunitario, sin duda para nosotros sería el del sitio de Paredones Molleturo. Y esto debido a que este espacio y este sitio arqueológico, estos vestigios, llevan muchísimos años en una intención de querer en algún momento tener un modelo de gestión, pero que sin el trabajo de la comunidad, quienes han visto la necesidad de que se tiene que preservar este lugar, esto en este momento no contaría, por ejemplo, con un borrador de un modelo de gestión. Entonces, el trabajo comunitario, la apropiación, la identidad que debe generar y que está generando este territorio les ha permitido, de cierta forma, identificarse con el espacio que habitan, entender en su historia lo que implica que tú estés habitando en un lugar con tanta relevancia como es un sitio de vestigios, no solamente incaicos, sino preincaicos, para poderlos preservar. Y ahí, pues, el llamado de atención más bien ha sido al ámbito público y privado, que de cierta forma lo ha dejado, digamos que de lado, para evitar cualquier tema político. Pero que sin embargo, gracias a esta posibilidad de asociatividad, se ha podido conservar y se ha dado los pasos tan importantes que han generado incluso ya desde el ámbito público las mesas de trabajo interinstitucionales en donde estamos en este momento 6 instituciones trabajando hacia un mismo objetivo, pero por una convocatoria comunitaria que va a recaer en un modelo de gestión que a nosotros como prefectura nos ha dado la visión desde el trabajo en territorio, porque eso es súper importante y quiero recalcarlo, que no es cuestión de duplicar o replicar modelos de gestión que estén funcionando en otros espacios, porque eso es apuntar a
un fracaso en un 90% consideramos, sino trabajando con las necesidades y con las realidades del territorio. Y con base en esas realidades y necesidades, por ejemplo, estamos enfocándonos en que nuestra ordenanza provincial de cultura podamos preservar y podamos hablar de la conservación de sitios arqueológicos y de la red de sitios arqueológicos a nivel provincial. Sin embargo, esta iniciativa no hubiese sido posible, o esta visión en este caso, sin haber contado con esta iniciativa comunitaria, quienes son aquellos que ahora en este momento limpian, cuidan el espacio, evitan que se hagan en ese lugar fogatas, que se quiten las piedras. Es un lugar en donde en las visitas técnicas que hemos llegado hemos encontrado las mismas piedras de los vestigios armadas para poder armar fogatas, y eso la comunidad es lo que en este momento está preservando. Y obviamente también el trabajo desde la articulación con lo privado, que en este caso nosotros buscamos ser los puentes desde el ámbito público y poder también enlazarnos con todas las instituciones desde el ámbito turístico. Y aquí entre paréntesis, que sé que cultura, bueno, para mí en realidad es un eje transversal para absolutamente todo, pero sí recae en que muchas de las veces consideramos que el turismo es simplemente hacerlo y llegar al territorio y empezar a visitarlo, y al menos un sitio arqueológico no debería estar pensado desde esa visión, si no tenemos un plan de manejo, un plan de conservación del espacio. Entonces, hacer turismo en estos lugares, en vez de beneficiar, más bien los pone en riesgo porque no se están tomando las precauciones necesarias para que tú puedas visitar ese lugar. Ese ejemplo les quiero compartir. Gracias. Ángel. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ya se está haciendo para este tema de esta relación entre lo privado, lo comunitario, entre estos elementos? Pues desde el espacio territorial en la que estamos, que es emplazados en Saraguro, en este momento hay la dinámica comunitaria que se ha fortalecido en el último tiempo, como les comentaba, y esta dinámica comunitaria pues obviamente tiene sus propios tiempos y espacios de trabajo, y creo que otro elemento que se ha incorporado en esto es la parte festiva ritual, que había desaparecido y que hoy va adquiriendo sentido y significado para las comunidades. Entonces creo que ese es un elemento que se está haciendo, que se está viendo. Ustedes pueden visualizar las fiestas del Inti, del Colla, del Pauca Raimi, que están articulados al calendario agrícola andino. Esto es una realidad que lo estamos viviendo. ¿En qué no hemos avanzado? Porque también es importante decirlo, ¿no? En todavía creer que desde solos podemos, es decir, avanzar solos, o sea, creer que podemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra estructura. Creo que es la articulación, yo le llamo tejido, ese tejido que tenemos que generarle. Joseph Esterman denomina en el texto de Filosofía Andina el tejido. Que logremos hacer este tejido, este trenzado, ¿no? Cabello, justamente el cabello trenzado muestra ese elemento de poder articular estas dos visiones. Yo creo que lo que no hemos logrado todavía es unir estos esfuerzos comunitarios y privados que también se están realizando, y eso es un tema que creo que no se han logrado estos elementos porque cada uno tiene sus lógicas y sus tiempos establecidos propios, ¿no? Lo privado en su lógica y lo comunitario en su lógica. Y creo que esos son los puentes y el camino que hay que hacer para que esos espacios territoriales, como el caso Saraguro, puedan seguirse fortaleciendo y creciendo. Igual las instituciones educativas que están emplazadas en estos territorios comunitarios tienen mucha dinámica en la comunidad y en la forma en cómo se construye la comunidad dentro y fuera de ella, ¿no? Esa articulación dentro de la comunidad y hacia afuera de la comunidad. Entonces creo que eso es lo que se está haciendo en este momento, este crecimiento frente a la ausencia del Estado, frente a la ausencia de las políticas claras. Hay una comunidad que se está concientizando de la necesidad del
un adecuado cuidado de su territorio para poder tener alimentos para nuestra generación. Necesitamos, hay una conciencia, hace tiempo, esto no podríamos hablar con nuestros agricultores, de que es necesario quitar los pesticidas del proceso de producción de los cultivos. Eso era imposible, porque se estaba pensando en la lógica de cuánta producción tenemos para venderlo. Hoy hay un ejercicio muy fuerte gracias a las redes agroecológicas y al ejercicio que están haciendo cada uno de estos procesos de la conciencia del cuidado de este espacio, pero en el equilibrio armónico, como la naturaleza lo necesita, ¿sí? Como nuestra Pachamama comprende y entiende que se tiene que hacer, mientras esas dinámicas funcionen. Entonces, ese ejercicio me parece muy interesante, que lo estamos haciendo, que se está haciendo, que se está revitalizando, se está fortaleciendo, y eso creo que provoca que hay una esperanza para las nuevas generaciones, que hay la posibilidad de un nuevo espacio-tiempo para todos y todas. Jenny, creo que va… Sí, quisiera acotar un tema también porque, bueno, hemos estado hablando sobre la comunidad y cómo poder fortalecerla, recibir tal vez su sabiduría y demás. Sin embargo, sí considero que también tenemos que mirar hacia quienes están tomando las decisiones en estos momentos, de quienes están en los cargos para poder tener o que tengan la voluntad política para dar paso a esas iniciativas comunitarias. Porque si bien es cierto, por ejemplo, lo que decía un ratito sobre el tema de Molleturo, esta iniciativa o esta capacidad organizacional de la comunidad estuvo presente muchísimo tiempo. Sin embargo, pasa por una voluntad política, porque es posible que incluso haya la política pública sentada, haya la ordenanza, entre otras cosas, pero simplemente nos hacemos los oídos sordos y los ciegos. Entonces, aquí también considero que es importantísimo para que haya esta sinergia, que las personas que están en los cargos de tomas de decisiones, que son quienes debemos empezar a conectarnos, que es lo que decía, el ser humano con la tierra, el ser humano con uno mismo, porque es lo único que nos permitirá darnos cuenta de que aquí esto va mucho más allá de un tema político partidista, sino del beneficio de la comunidad, para yo poder dar oídos y paso a esas iniciativas comunitarias. Sin voluntad política podemos tener a todas las comunidades organizadas, por eso simplemente no va a caminar. Entonces, el llamado de atención también es para quienes estamos, y nos incluimos porque estamos desde el ámbito público, quienes estamos en esta toma de decisiones, y pues buscar, sí, también desde el Estado, desde la academia, y buscar cuáles son esas iniciativas para quiénes son esos líderes que se están formando, quiénes son esos jóvenes que mañana van a ser esos concejales, esos alcaldes, esos prefectos, en cómo nos estamos formando para esos espacios también de tomas de decisiones, porque en realidad a la final del día por ahí es en donde se aprueba o no, es en donde se para o se da paso a las iniciativas. Bueno, muchas gracias entonces Jenny, Tatiana y Ángel por la participación. Para cerrar un poco… veníamos de la cultura comunitaria y parece que ustedes han reconocido bien la importancia, los beneficios que se tiene de esta cultura comunitaria y el reconocimiento del otro. Y el otro, llámese otro individuo, llámese otro naturaleza, llámese otro tierra, y por ahí llámese otro estado o entidades territoriales. Entonces, por el lado de la comunidad, ese reconocimiento da un peso y un valor a lo que es el entorno. Sin embargo, lo que queda de tarea es que esos con los que interactúa esa cultura comunitaria también aprendan a reconocer esos procesos comunitarios que se llevan a cabo y que fortalezcan y apoyen ese tipo de iniciativas, ¿sí? Puntualmente ustedes creo que dieron el rol del Estado, que es principalmente el que se ha hecho, no necesariamente el ciego sordo, sino que a veces también yo entiendo la gestión que no es tan fácil, por lo que explicaron en la sesión pasada de los trámites administrativos, pero sí el reconocimiento de ese otro, que son las comunidades, es lo que está como en el punto para trabajar. Muchísimas gracias al auditorio.